Buen día tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayendo una emisión más de este canal de YouTube, Nelta de la Cruz. Vamos a empezar, por ahí no se les olvide darnos un like y darle aquí a la campanita a ver que nos apoyen. Gracias por su apoyo. Empezamos. Sí, por favor. Gracias, presidente. Buen día, Dalila Escobar, de Atiempo.tv. Preguntarle en primera instancia sobre el caso de la situación que está teniendo las mujeres indígenas, sobre todo en la montaña de Guerrero. Esta situación en la que, bueno, pues mujeres se denuncia desde hace tiempo, pero que sigue vigente, que está vigente la venta de niñas en la propia comunidad. Son menores de edad y son situaciones que se dan no nada más en Guerrero, en Chiapas, también en Oaxaca. La venta de niñas entre los propios pobladores. Son mujeres que desde que están en sus casas son abusadas sexualmente, son maltratadas y después encima todavía las venden incluso hasta por cartones de cerveza. Preguntarle ¿qué tienen de conocimiento de esta situación ahora que, bueno, pues también tienen el gabinete en atención a temas de lo que tiene que ver con mujeres, pero también preguntarle si, bueno, pues consideran que todavía deba seguir vigente una situación como esta, escudándose del tema de usos y costumbres, también de que se crea que como están en ese tipo de comunidades donde, bueno, pues ellos mismos se rigen por sus propias reglas, esto es posible, sobre todo porque, bueno, pues la duda aquí es, pues, ¿quién defiende a estas mujeres, a estas niñas indígenas, presidente? Miren, yo lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe de estigmatizarse a las comunidades indígenas, porque en los pueblos indígenas de México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas y usos y costumbres y que se cometen hechos de barbarie, no debe de prevalecer, porque además no corresponde a la realidad. Es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado. Desde hace tiempo vengo escuchando de este asunto. Yo viví 6 años en comunidades indígenas y recorro todos los pueblos y son muchos los valores que hay en los pueblos. Y no estigmatizar, porque estos hechos lamentables se dan desgraciadamente, y no lo quisiéramos, no lo deseamos, en todas las clases sociales. En todas las clases sociales. Entonces, ¿qué hacemos? Porque esta es su pregunta. Pues fortalecer los valores. Que no sea lo material lo fundamental, el dinero, sino que se sigan exaltando los valores que hay en los pueblos indígenas, en el México profundo, en el México de las culturas, en el México que hereda buenas costumbres que vienen de lejos de las grandes civilizaciones que florecieron en nuestro país. Sí. Entonces, ¿qué es lo mejor? Fortalecer los valores, pero en general, porque el problema de la desintegración familiar se da
en todas las clases. Y hay hechos que yo no puedo exponer aquí por vergüenza, porque no debo hacerlo, pero cosas parecidas que, repito, no deben de presentarse, se dan hasta en la élite. Entonces, precisamente, presidente, lo que le mencionaban no es que se trate de estigmatizar como tal los pueblos indígenas, como usted bien menciona, justo precisamente por todo lo que tienen en cuanto a temas culturales y temas de valores, porque pues a final de cuentas de ahí son los orígenes de toda la población mexicana. Es precisamente que este tipo de situaciones no se vean, no se normalicen, y tampoco, bueno, pues no se trata de un hecho que se diga acá sucede más que acá. Se trata de que no suceda. Sí, pero están señalando a Guerrero. A Guerrero, Chiapas, Oaxaca, son situaciones que se han dado por eso, años. Donde hay más pueblos indígenas. Donde está normalizada la práctica, o sea, normalizada en el sentido no porque sea muy común o se dé mucho, sino porque cuando pasa es una situación que consideran que pues es normal. No es así. Yo conozco todo el país y no he encontrado más solidaridad que la que se manifiesta, se expresa en las comunidades indígenas. ¿Qué les dice a estas mujeres que han dado testimonio de lo que les ha sucedido? No porque necesariamente sean de comunidades indígenas. Que es muy lamentable que eso se dé y que no se puede permitir y que no debe de haber ningún tipo de maltrato, ultraje, violaciones, nada absolutamente en contra de las mujeres. ¿Se investigarán casos? Sí. Cada vez que hay denuncia se investigan. Pero cuidado con eso, Sí, presidente. De estigmatizar. Sí, no sé. A mí me tocó tener una plática con una intelectual, que seguramente va a saber ahora que me estoy refiriendo a eso. En los momentos que había más violencia en el país, una mujer inteligente, de clase media alta, ¿no? Pero más inteligente, con grados académicos. Me dice: Andrés Manuel, ¿no será que esto de la violencia tiene que ver con nuestro pasado? De que los mexicas eran despiadados y sacrificaban a seres humanos. Me quedé, digo, oye, si a estas vamos, pues ¿qué pasa en otras culturas? ¿Qué fue la Inquisición? Y vamos a decir que en Europa, donde achicharraban, quemaban a los que consideraban herejes, por eso hay delitos, por eso hay violencia. Por favor, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué considera usted, presidente, que se den ese tipo de cosas en cualquier nivel de escala social? Eso es muy interesante. Por los valores que se van perdiendo, por la descomposición social, por el predominio del dinero,
de lo material, la desintegración en las familias, el abandono a los hijos. Por eso, pero fíjese, esa descomposición social, la desintegración de las familias, se da más arriba que abajo. O sea, es menor la desintegración de las familias en los pueblos indígenas que en los pueblos no indígenas. Le voy a poner un ejemplo, y eso tiene que ver con la delincuencia, con el que prolifere más la delincuencia. Entre más desintegración familiar hay, más descomposición social, es más probable que haya actitudes antisociales. Aquí, en la Ciudad de México, no vamos a ir tan lejos, hay menos delitos en Milpalta que en la Cuauhtémoc, proporcionalmente a la población. ¿Por qué? Porque en Milpalta tienen todavía una organización social comunitaria y la familia está más integrada, y la familia es la principal institución de seguridad social en el país. Entonces, ¿qué pasa en la Cuauhtémoc? No estoy hablando en general. Hay mucha desintegración en las familias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fortalecer valores, ¿sí? Evitar la desintegración de las familias, influir para que no sea lo material lo que prevalezca, lo que hemos dicho aquí, el lujo barato, la ropa de marca, el carro último modelo, las alhajas, todo eso superfluo. Gracias, presidente. Pero bueno, pues precisamente y lamentablemente es muchas veces dentro de las propias familias, bueno, no muchas, pero algunas veces en las propias familias donde las mujeres padecen este tipo de cosas. Y hablando, ya como mencionaba usted, de todo el tema de que esto se da así en diferentes, incluso niveles o clases sociales, pues preguntarle también del tema de Andrés Ruemer, ex embajador de buena voluntad de la UNESCO, que está, bueno, lo último que se supo es que está en Israel, y que, bueno, pues tiene denuncias formales por violación, por agresiones sexuales. En general son varias mujeres que denuncian y hay denuncias formales. Lo que se sabe es que hubo algunas colectivas que de hecho enviaron una carta al embajador de Israel en México para solicitar que, bueno, pues aquel país ayude a que pueda llegar aquí a enfrentar estas denuncias, estas órdenes de aprehensión que pudiera